sujeto mente, pensamientos, cuerpo, alma, espíritu y corazón y ser, sujetos a usted Jesucristo, y que solamente su voz cumpla el propósito para el cual usted la ha dado, y que su nombre sea exaltado y glorificado. La gloria y absoluta sea para usted, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, lo que el Señor me ha estado hablando desde antier, ayer, después de guerrear por los ministerios, por ustedes, me empezó a hablar ahora en la mañana, y ya en el trabajo igual, ¿verdad? Y pues el Señor quiere hablarnos hoy de que hay mucha gente que está muriendo por el apego a lo material y están muertos de tristeza, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la dependencia en todo debe estar en Jesús. Y en esta situación la cual yo he visto, pues como nosotros no festejamos Navidad, nosotros no pues tenemos reuniones de ese tipo, ni de payasos, ni tantas cosas que hay en la iglesia, pero sí me fijo en el sentido de que los padres de familia y las madres que tienen hijos y que los hijos pues no están con ellos, hay unos hijos que están en otro estado, hay otros hijos que están en otro país, y viendo a los hijos espirituales de Japón, pues viendo que ellos no pueden estar con sus familias porque son de otra nación, y así sucesivamente. Entonces he visto cómo se angustian, ¿no? Se preocupan las madres, los padres, porque de sus 9 hijos, de los 9 nada más pudieron estar 3 con ellos y los demás no. Entonces el Señor hablando a mi corazón que tenemos que aprender que a veces que todo lo que tenemos no es nuestro, y que todo le pertenece a Dios, y que si nosotros aprendemos a desapegarnos de lo material, a desapegarnos de la dependencia del amor de un hombre o de una mujer, o de un hijo, o de una hija, o de unos padres, ¿verdad? Vamos a caminar en victoria. Yo cuando no conocí a Jesucristo, hace más de 23 años, veía yo que en los libros del hinduismo, del krishnamismo, del budismo, del taoísmo, generalmente se habla de un desapego a lo material. La religión Hare Krishna de la India, eso y el budismo son los que más están enfocados en eso. Ya las religiones como la Gran Ramera, la Iglesia Católica, ellos dicen su voto de pobreza. Pero quiero decirles que Dios quiere que tú y yo seamos prósperos, que tengamos riquezas, pero que nuestra dependencia no está en las riquezas, no está en los bienes. Y es más, ni nuestro afecto, ni nuestra confianza y fe debe estar en un hombre, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿en dónde debe estar mi apego? A Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Habrá momentos en que tú puedas estar todos reunidos con tu familia, habrá momentos en que nada más estarán los padres, habrá momentos en que nada más estarán los abuelos, habrá momentos en que nada más estará la sierva sirviendo, o a veces nada más el hombre sirviendo, o a veces con los hijos. Como yo le he dicho a los pastores, ustedes deben de entender que todos pasamos situaciones diferentes de salud, situaciones difíciles, adversas, y entonces habrá momentos que habrá economía para viajar todos, ¿verdad? Pero habrá momentos en que nomás irá uno, ya puede ser el hombre, puede ser la mujer, o a veces puede estar en una situación pasando de salud y el hombre, o puede estar la mujer al frente, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar conformes, y así es mismo antes de que Dios te levante con un ministerio y después que Dios te levantó con un ministerio. Siempre Dios permitirá pruebas para ver si realmente entiendes que tu compromiso es con Dios y que tu mirada debe estar en Dios, porque de esa manera el alineamiento en un matrimonio, por ejemplo, de los que no conocen o van conociendo, ya los alineó Dios, ellos entienden perfectamente que es conforme al tiempo. Y
por eso hay mujeres que se desesperan porque quieren que su esposo esté alineado al mismo nivel que su esposa, o al revés, el esposo que esté alineado al mismo nivel de su esposa, y esto es imposible, porque cada llamado es diferente y Dios obra en tiempos. Naturalmente la prioridad de Dios es que los dos estén caminando al mismo sentir y pensar, y eso sí llega, pero a veces por situación de salud, por situación de adversidad, pues no se pueden estar en los dos, pero no se debe uno de preocupar. Lo que debemos de entender que la obra nunca se debe de dejar de hacer, la obra nunca se debe de cerrar, jamás. Por eso Dios escoge a siervos y siervos que le amen. Entonces el apego a lo material hace que mucha gente en este momento de diciembre esté triste, pero porque se quedó sin trabajo, ¿sí? Porque se quedó sin trabajo. Hay muchos que hasta se mueren, ¿sí? Hay otros que están sufriendo de dolor. ¿Por qué? Porque no aprendieron a depender de Dios, sino a depender de su trabajo. Por ejemplo, allá en Asia, en Japón exclusivamente, vemos que la mayoría no se quiere casar porque dice que es pérdida de tiempo estar con una mujer o un hombre, y prefieren el trabajo y lo material que casarse, ¿verdad? Y vemos que así como en Alemania, pues ellos no quieren tener jóvenes, y por lo general si tú vas a Alemania hay gente que no tiene jóvenes, familia, no hay generaciones nuevas, la mayoría ya es grande, mayor. Entonces todo eso es distorsionado, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor conforme a la palabra? Vamos a ver en Lucas capítulo 12, versículo 31. Vamos a ver San Lucas, capítulo 12, versículo 31. San Lucas, capítulo 12, versículo 31. Dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 12, versículo 31. Más busca el reino de Dios, más busca el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Más buscar el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Más buscar el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender que hay muchos que dicen, yo no voy a la iglesia por mi trabajo. Y está bien, porque si tiene trabajo en un sentido de que hay que alimentar y llevar el sustento a su familia, pues hay que trabajar, y eso se entiende, porque Dios es por tiempos, y llegará el momento que ese trabajo lo mueva Dios, y ya va a tener tiempo para Dios. Pero mientras la mujer esté buscando a Dios, está bien, ¿verdad? Y a veces me dicen, es que está mal que tenga trabajo. Pues no, pues es una bendición. ¿Cómo va a estar mal? Esa puerta no la debes de cerrar, ¿sí? La debe de cerrar el Señor, pero como les digo, Dios es de tiempos, ¿sí? Entonces, pero sí hay muchos que dicen, yo no voy a buscar a Dios porque tengo un trabajo en la mañana y un trabajo en la tarde. Tiene dos trabajos. Ahí sí ya está erróneo. ¿Por qué? Porque pues ya es avaricia, ya es afán del tener dinero, y por todo eso pues no tienen paz, no tienen gozo, no tienen alegría, y no tienen tiempo para Dios, ¿verdad? Pero como les decía, si tiene un trabajo y él está llevando el sustento a su familia, pues tiene que trabajar, porque dice la Escritura que es peor que un incrédulo. Pero ¿qué tenemos que entender? Que todo viene de Dios. Por eso dice el Señor, más buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a ver Mateo 19, 21, vamos a ver en San Mateo, capítulo 19, versículo 21, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, aquí nos está diciendo bien el Señor, de que para seguir al Señor tenemos que dejar todo, ¿verdad?
Pero no quiere decir, no hay que ir extremos. Entonces, ¿es malo que yo tenga una casa? Pues no. ¿Es malo que yo tenga un carro? Pues tampoco, ¿verdad? No, sino que Dios quiere que tengamos posiciones y riquezas, pero que no se nos olvide de que primero es Dios y lo demás por añadidura. Porque no se puede servir a dos cosas, claramente lo dice el Señor. O amas tu trabajo al dinero o amas a Dios. No puedes servir a dos señores, ¿verdad? Pero sabemos que si amamos al único Dios todopoderoso, que es el dueño de todo, pues Él nos va a dar todo lo demás, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando una persona que no conoce a Cristo se apega a lo material? Ustedes han visto, bueno, yo no me ha tocado ver en sepelios cristianos, no me ha tocado ver, pero en católicos sí me ha tocado ver cómo se están peleando por las cosas materiales, cómo se están agarrando hasta golpes y es natural, o a veces como buitres para que se muera la persona, le están deseando a su abuelo o abuela o padre o madre para que se les quede la herencia. Puede ser de casas, puede ser de carros, puede ser de negocio, puede ser de algún bien, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de todos, incluyéndome a mí, estamos aprendiendo a que hacer una balanza, pero sobre todo a que saber que todo lo que tenemos es de Dios y que Dios, pues, Él se encargará de darnos lo que nos corresponde. Por eso dice que cuando ya Dios movió su mano para darte una bendición, nadie la va a detener, ¿verdad? Y por eso me decía un siervo, yo nomás vengo aquí a mi trabajo, a hacer mi negocio, yo nomás vengo por lo mío, porque yo soy fiel a Dios con diezmos, ofrendas, primicias, sin todo. Y yo lo he visto, yo también, nomás 2 horas y por eso se molestan, porque llega uno, llega otro, llega otro. Pues es que hay que pagar el precio, ¿no? Uno sirve a Dios, pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que nosotros debemos de saber que nuestra confianza y dependencia y todo debe estar en Cristo, porque cuando estamos enamorados del dinero y cuánto hay en tu bolsa, entonces, de acuerdo a lo que tengas en tu bolsa, te sientes alegre y contento. Y cuando no tienes nada en tu bolsa, entonces estás triste. Entonces quiere decir que tus emociones no están en Cristo, sino que están en lo material. Y por eso cambia uno, ¿sí? Yo antes, mucho tiempo atrás, cuando no conocía a Dios, eso me pasaba. Hace muchos años, hace más de 23. Eso me pasaba, ¿sí? O tenía yo dinero y parece que me daba comezón para gastármelo luego. O sea que era gastalón, ¿no? Pero he pedido a Dios sabiduría para saber ministrar. Y como profeta del Señor quiero decirles que en este 2022 hasta el 2030 viene un colapso mundial económico a nivel mundial en todas las naciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras finanzas. Primero, diezmar y ofrendar, dar primicias, porque eso es el seguro financiero. Naturalmente el que quiera hacerlo, el que no, pues seguirá así, porque si vamos a cambiar y Dios nos va a permitir entrar a un nuevo año, debemos de cambiar nuestras actitudes, debemos de cambiar nuestra mentalidad, debe ser del reino de Dios. Nuestro pensamiento debe estar en la voluntad de Dios. Háblele. Nuestro entendimiento debe estar en la mente de Cristo. ¿Sí entendemos? Porque de esa manera nosotros vamos a ser vencedores. Porque de esa manera nosotros vamos a ser victoriosos. ¿Sí? Entonces, buenas tardes. Entonces tenemos que entender eso. ¿Sí entendemos? Tenemos que cambiar nuestra actitud también. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿Sí? ¿Queremos servir a Dios? No, me voy a comprometer con Dios, no conmigo, es con Dios. Porque Dios para servir quiere que le entregues todo, ¿sí? Porque para servir a Dios necesitamos ser fieles en lo todo, ¿verdad? En lo poco, para que Él nos prueba, en lo poco, para que en lo mucho nos dé. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma nuestra actitud, nuestro servicio, porque nuestro servicio al Señor y a ustedes y a todos los pastores y a todo el que se acerca es, de acuerdo a la dirección de Dios, orar. De acuerdo a la dirección de Dios, si Dios da palabra, en su momento soltar esa palabra profética. Si Dios da palabra de fe, de esperanza, adelante. También ustedes lo deben de hacer. ¿Por qué? Porque en la calle te vas a encontrar a alguien
que va a necesitar de una palabra, un consejo, no conoce a Dios y anda desesperado, y si tú conoces a Dios, ve y háblale de Dios. De hecho, tú debes de pensar que tú tienes que multiplicar las almas, tú tienes que traer almas, porque las ovejas se multiplican. El pastor es el que alimenta, el pastor no puede parir ovejas, pero una oveja sí pare ovejas porque va a traer más gente en el ámbito espiritual, así es. Entonces, tenemos que saber que nuestro apego no debe estar en las cosas materiales, nuestro apego no debe estar en las cosas del mundo, nuestro apego debe estar en Cristo, nuestra mirada debe estar en Cristo, nuestro compromiso debe estar en Cristo, y así venga la situación de prueba de salud, prueba de economía, prueba de probar tu ministerio, prueba de viajar a un lugar, y va a decir Dios, te voy a llevar a este lugar, y tú vas a decir, ¿y cómo le haré? Pues como decían los apóstoles, te doy para ir, pero para venir, si está con Dios contigo, Él te va a respaldar. Entonces, a veces queremos servir en el lugar cerca de mi casa, pero cuando Dios te envía a un lugar donde no conoces a nadie, dices, mejor no, mejor condiciono a Dios y quiero aquí. No, y Dios no es así. Dios cuando te dice, vas a ir a tal lugar, ahí tienes que ir. Entonces, hay un precio que pagar, sí, por eso no cualquiera sirve al Señor. Entonces, el Señor quiere que tú no estés apegado, porque en este diciembre hay mucha gente que se está muriendo de tristeza, porque todo este 2021, empezó desde 2022 y 2021, está sin trabajo. Y siempre se atuvo a que recibía en cada quincena tanto de dinero. Y ahora, y desde ese tiempo hasta ahorita, como no se estabilizó de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la economía, de acuerdo a la fuerza de trabajo de su empresa donde estaba, no lo volvieron a contratar. Y entonces hay muchos que se dedicaron a robar. Por ejemplo, varios policías que los encontraron en el antidoping positivo y los corrieron y se fueron a meter a otro lugar y no encontraron, y como antes se les hacía fácil conseguir dinero, pues ahora se dedicaron a lo fácil, pero sabemos que lo fácil es la puerta falsa. Entonces, tenemos que entender que Dios es de tiempos, que Dios obra, que Dios hace las cosas y Él sigue obrando en cada uno de nosotros. Entonces, habrá momentos en que seremos probados. Por eso el apóstol Pablo entendió perfectamente eso. El apóstol Pablo, él tuvo contentamiento en toda situación, hasta en la cárcel. Y Silas estaban cantando, en lugar de estar tristes, se pusieron a cantar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestra confianza debe estar en Cristo, porque realmente pareciera que no nos preocupamos, pareciera que no, nuestros hijos, ellos que ya cambió el sistema de educación, para ellos ha sido también algo duro, algo no fácil, pero el que más, nosotros en Cristo siempre vamos a ser vencedores, porque Jesucristo nos da la solución para el problema y Él nos enseña a superar cualquier obstáculo, cualquier circunstancia. Solamente Cristo. Entonces, tu corazón debe estar en Cristo, tus emociones. Hoy Dios está hablando de tus emociones y de tu ánimo. Emociones y ánimo debe estar en Cristo, anclados en Cristo, guardados por la sangre de Cristo. Porque el enemigo también ataca tu ánimo y ataca tus emociones. Entonces, las emociones no deben estar en las cosas materiales. ¿Por qué crees que mi esposa y yo, desde que iniciamos hace 8 años, pues siempre nuestras emociones estuvieron puestas en Jesús, mirando a Jesús? Si había uno, no había, o había, estaba lleno, no estaba lleno, eso no nos interesa a nosotros. Nosotros nos interesa es que entendimos, bueno, claro que por nuestros padres espirituales, apóstoles, Gabriel y Esther, que nos dijeron, tú el culto al Señor, la alabanza al Señor, el servicio al Señor. Ya no te fijes cuántos hay, eso lo hace el Señor. Ni tu corazón está en ellos, para que ese seas inamovible. Y es como nosotros entendimos, y es como a través del tiempo yo les vengo diciendo a los pastores que ellos también abran el servicio, nunca cierren las puertas, siempre estén predicando. Así haya uno, haya dos, no haya nadie, ellos deben estar predicando. Y más ahorita usando las redes sociales.
Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando tú, hijo, hija de Dios, entiendes que el trabajo que tiene tu esposo va a ser un tiempo y que después, ¿qué vas a hacer? Yo sufrí mucho porque le decía a mis hijos que yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar ya fue de edad de unos 15 años. Entonces, hay gente que empieza a trabajar desde 8 años, ¿verdad? Y entonces puede resolver cualquier problema. Pero una persona que se atiene a sus padres y de momento sus padres lo abandonan, económico, pues yo de 9 hermanos y yo el mayor, y mi abuela me dice, ya no va, mi madre me dice, ya no vas a estudiar, y mi papá, y mi abuela se acerca, dice, no, pues sí, yo sí te apoyo hasta la prepa, échale ganas, ¿verdad? Y ya de ahí me abrí paso. Entonces, pero sí sufrí, me costó adaptarme, lágrimas, muchas cosas. Por eso yo les invito que a nuestros hijos les enseñemos a depender de Cristo, a ser solucionadores de problemas y a no confiar en lo que le dicen sus compañeros o el maestro, porque a veces habrá envidia, habrá el más inteligente no quiere compartir sus tareas. Entonces tú no debes de depender de nadie, ni de lo que te digan. Tú debes depender de lo que dice Dios de ti, tú para Dios y Él para ti, quién eres. Entonces, en el aspecto de hombres y mujeres también no deben de depender de que su amor esté en las finanzas. Si mi esposo me da finanzas, estoy con él. Si mi esposo no me da finanzas, le cierro la puerta y se va el amor. Lo corro, ¿sí? Porque así he visto mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que estar dispuestos a los cambios. Estamos en un tiempo de grandes cambios y sucesos basados en la palabra, que se tienen que suceder y que tienen que estar, y que Dios me ha venido hablando que pues la iglesia, el mundo se prepara para lo peor, nosotros nos preparamos para el avivamiento más grande y masivo. Nomás la iglesia católica, 15,000 personas diario está perdiendo. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios y porque ellos mismos se están dando cuenta. Entonces, la iglesia evangélica, la iglesia de Jesucristo, Cristo Jesús, que es tu Dios, que es tu Señor, al cual yo sirvo y tú eres también, Él te está diciendo hoy que tus emociones están en mí, apégate a mí. No dependas de nada material. Apréndete a tener y aprende a no tener. Aprende a estar siempre alegre, no importando si hay dinero en tu bolsa o no hay dinero. Con eso no quiere decir que tú seas mendigo. No, quiere decir que tú entiendas que no debes estar ahí en tu corazón. Porque el problema es ese de todo. De si nos enseñaran desde niño así, por eso la iglesia del Islam, la iglesia... Bueno, las iglesias sinagogas paganas, las religiones paganas, el budismo, el taoísmo, el hinduismo, el cristianismo, ellos les enseñan a desapegarse del mundo material, ¿sí? Entonces, nosotros naturalmente nada que ver con ellos, nosotros no comparamos con ellos porque nosotros somos la luz, ellos son la oscuridad. Nuestro Dios es fiel y real y vive y existe, pero que Dios quiere que nosotros estemos confiando en Él. Entonces, tú has sido aprobado porque veo que has crecido. ¿Por qué Dios me está trayendo esta palabra? La mayoría de la gente, hablando con los pastores al discipular, pone su mirada en las megaconstrucciones, pero ahí ya no está Dios. Pone su mirada en esos lugares, pero ya no está la palabra como debe estar, ya está reglas de hombres y mezclada con tradiciones y tradiciones paganas. Entonces, tú has sido aprobado en ese sentido porque no te has guiado por emociones, no te has guiado por vista, te has guiado por la dirección de Dios y porque tú aquí hemos enseñado que el verdadero avivamiento de una iglesia no empezó en una mega iglesia, empezó por las casas y estuvo en las casas predicando Pablo. Entonces, eso es bueno, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que tú has aprendido, eso quiere decir que tú has madurado, eso quiere decir que ahora no te vas por lo que ves, sino te vas por donde se está predicando la palabra tal y como es. Porque ¿de qué se serviría estar en un lugar, pues, donde tienen tantas cosas y ya no está Dios ahí? Ya le cerraron la puerta a Dios porque ya nada más... pues ellos predican, pero no creen en los dones, no creen en los ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, Dios quiere que no nos apegamos, por eso hay mucha gente que está triste y ha muerto de tristeza.
Porque hay una tristeza que viene de Dios y una tristeza que no viene de Dios, es del enemigo, y esa tristeza mata. Entonces, Dios nos está enseñando a que tenemos que confiar. También hay mucho apego a nuestros padres, hay mucho apego a nuestros hermanos a veces. Yo me decía un siervo hace años, yo no me voy de la iglesia porque amo a mi pastor. Bueno, está bien, pero hay un límite. Tu amor debe estar en Cristo. Tú debes de seguir a Cristo, mirar a Cristo, depender de Cristo, sujetarte a Cristo, porque sujetándote a Cristo te sujetas a tus autoridades. Entonces, Dios quiere que tú te apegues a Él siempre. ¿Qué hay que apegar? Porque la pregunta sería ahorita, bueno, me está hablando de apego, me está hablando de desapegarme. Apegarme se define como depender de algo, de alguien. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros no debemos depender de algo, de una cosa, objeto, oro, dinero, plata, bienes, casas. No, de algo o de alguien, pues de un ser querido, o de mis padres. Entonces, o de mi esposo, de mis hijos, o de tus primos, o de tu abuelo, o de tu abuela. Siempre debes de saber que tu apego debe estar a Cristo, porque de esa manera el enemigo ya no va a poder herirte. ¿Por qué? Porque tú vienes, con Job lo mostró Job, lo que habló es lo que había en su corazón. Desnudo vine, desnudo me iré. Es decir, él no estaba pegado a lo material, todo lo que tenía y lo que no tuvo. Entonces, él es más un ejemplo de ese siervo de Job. Ahí vemos cómo le pasó ese tiempo de prueba de desapego de lo sentimental, de su esposa, desapego de sus hijas, que murieron, desapego de los bienes materiales, desapego de todo lo que le pasaba. Pero después pasó eso y Dios le dio riquezas porque pasó la prueba de que su confianza y dependencia no estaba en las riquezas. Por eso bien entendemos cómo Salomón al principio, antes de perderse, él decía, dame sabiduría. O sea, en pocas palabras, lo demás, él sabía que llegaba por añadidura. Entonces tú debes de saber que teniendo a Dios y tu apego a Dios y ponerlo en primer lugar, Dios va a hacer todo. Pero si tú no quieres hacer nada, pues Dios no va a hacer nada de eso. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver qué dice la palabra en Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 21. Ya estábamos ahí en el 12, pero ahora vamos a 12 versículos 13 al 21. Vamos a ver la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 12, del 13 al 21. Dice la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 12, versículo del 13 al 21. ¿Sí? San Lucas, capítulo 12, versículo del 13 al 21. Dice la palabra de Dios. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo y preguntando, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma
y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay mucha gente que, bueno, cuando no conoces a Dios, tú sabes que pues todo es dolor, en el sentido de que a veces hay gente que trabaja y llegó y murió el esposo, y llegó y la mujer se quedó sola y se casó con otro, y el que disfrutó las riquezas del hombre que trabajó fue otro. Pero eso es en el mundo. Pero en Dios no es así. En Dios lo que nos nos dice el Señor más bien, que nosotros debemos de entender que Dios quiere que no seamos necios, que entendamos que nosotros todo lo que tenemos es prestado y que todo lo que tenemos es dueño Dios, pero lo que debemos entender que así como está se va a quedar, porque ¿quién se ha llevado a alguien? Algo, nada. Bueno, a veces le echan a su carne zapatos, ropa, muñecos de peluche, tantas cosas, pero pues ya no, ya nada más está ahí el cajón y pues el esqueleto, porque al final polvo eres y polvo nos convertiremos, pero pues ya no, eso no tiene nada que ver. Y cuando no conocíamos a Dios, ay, que ponle el tequila, era borracho y pone una cajetilla de cigarros, va a todavía tomar y fumar. Y todavía le engaño a Satanás, ay, es que va a volver en el día de muertos, ¿verdad? Cuando eso no es cierto. Entonces, lo que nos dice que tanto trabajar si no sabes que vas a morir mañana. Por eso el Señor quiere que entendamos y tener temor de Dios, es decirle, si Dios quiere, mañana serviré. Si Dios quiere, mañana iré a trabajar. Si Dios quiere, mañana estaré visitando otras familias y trayéndolas a la iglesia. Si Dios quiere, este año que viene, si Dios nos presta vida, pues seguiremos sirviéndole. Siempre. Eso es lo primero que debemos pensar. Servir, consagrarnos, congregarnos, vivir en santidad, cueste lo que cueste, vivir como cordero, vivir como león, pero sobre todo sirviendo. Porque si tú mueres sirviendo a Dios, pues olvídate, es maravilloso. Pero si tú no entiendes que tú, o sea, contigo, tu compromiso primeramente debes saber que es con Dios, tu apego debe estar con Dios. Aunque Dios es un Dios de pactos, pero Él sabe que tú debes de saber que tu Dios hiciste el compromiso con Él, y con Él pues seguirlo, con Él pues servirle, con Él hasta que Dios te llame a su presencia. Así lo he determinado yo. Por eso siempre estoy en fuego, siempre estoy enamorado, siempre tenemos que entender que el compromiso es personal, ¿verdad? Y que a veces puede ser que yo no esté y quede mi esposa, porque a veces tenemos que salir y pues tenemos que visitar. Por ejemplo, pues espero en Dios que este sábado saldremos, y si no vamos todos, pues yo iré, pero si hay quien esté aquí sirviendo, ustedes deben de poner los ojos en Jesús. No, es que no vinieron los apóstoles y ahora dejaron a otro, y mejor no vamos, porque así sucede en otras congregaciones. Se apegan al hombre que tienen al frente. Y Dios te quiere decir hoy que no hagas eso, porque tu mirada y tu apego debe estar en Cristo. Sea quien esté o que haya asignado Dios al equipo que se quede al frente, pues tú tienes que buscar a Dios, porque tu mirada debe estar en Dios. Y debes de saber que, pues así como uno lo usa de una manera, otro lo usa de otra manera, cada uno es diferente, de acuerdo al ministerio, de acuerdo al llamado, de acuerdo a la asignación. Por eso nosotros debemos estar apegados a Cristo. Y el hombre, cuando no está pegado a Cristo, está pegado a lo material y a las personas, o anda buscando pues en otro lugar cuando lo tiene enfrente. Así pasó con los fariseos, andaban buscando a Dios fuera de allá de Israel, cuando pues ahí estaba enfrente de sus narices, pero no creían ni confiaban en Él, a pesar de que estuvieron y tuvieron esa experiencia. Entonces, necio, dice, ¿no sabes que mañana pueden venir por tu alma? Que quiere decir que mañana no sabemos, es incierto. Por lo tanto, es vivir hoy.
no mañana, vivir siempre y diariamente todos los días, ¿sí? Entonces, nosotros debemos estar siempre dependiendo de Dios, porque tu compromiso es con Dios y no debe estar de tu dependencia. Es que si va mi hermano, voy yo a servir. Si va mi prima, yo también voy. Si va mi vecina, yo también voy. Si no va, no voy. Entonces no, porque estás dependiendo de la emoción o la dependencia de otra persona. Por eso en Santiago 1.8, ¿qué dice la palabra de Dios? Santiago 1.8. Dice la palabra en el libro de Santiago. Sí. En Santiago 1.8. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Entonces, cuando tú dependes de alguien, pues te vas a desanimar si no va a buscar a Dios. Te vas a desanimar si no llegan a la congregación. Te vas a desanimar si trabajas por vista y no por fe. Por eso en lo espiritual es nada que ver con el mundo, En Dios es, en el mundo, en el reino de Dios, en el evangelio del reino de Dios, todo es por fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11.1, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué en el mundo? ¿Qué es lo que trabaja en el mundo? Pues hasta no tocar, no creer. En el mundo, hasta no tocar, no creer. O sea, si no veo, no creo. Y en el reino de las tinieblas podemos decir, porque el mundo es así, es gobernado por el enemigo, aunque el enemigo siempre quiere gobernar. También había una palabra ahí que no se entendía esa parte, como trata siempre de imitar las cosas de Dios. Pero lo que te quiere decir Dios, que no seas como Santo Tomás, que hasta quería meterle la mano al Señor y el Señor le paró. Le dijo, no me toques todavía no subo, todavía no asciendo. Entonces, y por eso el Señor Jesús lo dijo: benditos son los que creen y no ven, no ven, ¿sí? Es decir, tú tienes que creer que Dios te está dando una oportunidad de entrar otro año. Tú tienes que creer que tu hijo va a estar en la mejor escuela. Tú tienes que creer que todas las bendiciones que tiene Dios para ellos van a llegar. Y que tú tienes que creer y arrebatar esas bendiciones del gobierno que Dios ha activado, en el sentido de que beca para todos los estudiantes de nivel medio superior, incluso más abajo. Entonces, yo siempre he estado decretando eso y creyendo, porque también cuando uno habla de decretar, muchos religiosos no entienden esa parte, pero la Biblia lo habla. Y también de profetizar, ¿sí? Ahí Jacob profetizó, ¿sí?, sobre sus hijos. Y muchos que no estudian, es que no deben de mandarle a Dios, nomás que se haga su voluntad, pero también está de decretar, también está de profetizar. Pero bueno, aquí es una iglesia de restauración y por eso siempre se les enseña no nomás una parte, sino todo, y hay que creerle a todo. Entonces, el Señor quiere que nuestra mirada siempre esté en Dios, de apego a Cristo, confianza en Cristo. Por eso les decía la otra vez que todas tus fuentes deben estar en Cristo. El Salmos habla de mis fuentes, de tus fuentes. ¿Qué es una fuente? Pues tú has visto en el mundo natural, si vas a un zócalo, a un parque, a un kiosco, ahí hay una fuente, hay agua. Estás salpicando el agua ahí. Hay un ciclo de agua. Pero en el ámbito espiritual hay ríos y hay fuentes de vida y pozos, porque así habla la palabra, de ríos de agua de vida, y de ahí puedes meterte a estanques también, ¿sí? Pero sobre todo es que cuando habla de fuentes, es que mi fuente de fe es Cristo, está en Cristo y viene de Cristo. Mi fuente de amor está en Cristo y viene de Cristo. Mi fuente de poder está en Cristo, viene de Cristo.
yo les háblenlo y ustedes mismos van a experimentar. Por ejemplo, cuando el enemigo dice, no vas a poder, no te puedes ni parar por la salud. No, pues yo digo, mi salud está en Cristo y viene de Cristo. Y pues si está en Cristo es inagotable. ¿Qué más digo? Y le digo al diablo, con medicamentos o sin medicamentos, con los productos que tomo o sin los productos, estoy en victoria porque mi salud está en Cristo. Entonces, son cosas que yo voy enseñando, ¿sí? Pero tus fuentes debes declararlas que todas están en Cristo, vienen de Cristo. Y tu mente en Cristo viene de Cristo, tu fe en Cristo viene de Cristo, tu ánimo en Cristo viene de Cristo, cubierto en la sangre de Cristo, todo. Entonces tu ánimo, el enemigo siempre trata de atacar de nuestro ánimo. Y para que seamos de doble ánimo. ¿Y qué pasa cuando somos de doble ánimo? Somos inconstantes. Somos inconstantes. ¿Sí? Y cuando somos inconstantes, pues quiere decir que no eres aprobado para Dios. Porque el que es constante, así esté en la situación que esté, está firme. ¿Por qué? Porque tu compromiso es con Dios. Por eso muchos pastores son derribados, porque como ellos dependen siempre de las cosas materiales o de otras cosas. Se fijan tanto en los instrumentos y no está mal. Pero si ya no está la presencia, muchos no entienden esa parte. Porque si vemos el origen de los 12 apóstoles y cómo predicaban y dónde andaban, ¿a poco ellos tenían grandes instrumentos? No, ellos ayunaban y oraban esas sus armas poderosas para que Dios se moviera y permanecer en santidad. Ahora, ¿qué dice Proverbios 16:32? Proverbios 16:32. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sí? Entonces, mejor es el que tarda en airarse. O sea, en pocas palabras, tenemos que siempre pedirle a Dios sabiduría, no andar como necios, como vimos, porque cuando dice necios, no sabes que mañana pueden venir por tu alma. O sea, en pocas palabras, debemos estar siempre con sabiduría, con paciencia, confiando en Dios. Y no estar en la carne, porque la carne dice, Dios se enojó, pero también Él quiere, no quiere decir que no nos enojemos, naturalmente tenemos esas emociones, ¿verdad? Incluso el carácter del apóstol Pablo era pues explosivo, iracundo, ¿verdad? Y pues los demás diferentes. Entonces el carácter, debes tú declarar lo que debe ser el carácter de Cristo. Y que tardó en airarse, ¿sí? Porque dice que es mejor que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma ciudad, es decir, humilde, ¿sí? Dependiendo de Dios, ¿no? Porque a veces pensamos, no, es que mañana voy a hacer con este dinero que recibí esto, voy a comprar esto, voy a hacer esto. Es como decirle, como sentirte autosuficiente, como decir que todo lo que tienes ha sido por tu sudor o por tus fuerzas o por tu trabajo. Y ese es un error garrafal. Todo lo que tenemos es por Cristo. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. San Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. San Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. San Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. San Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, a veces les digo que cuando están apegados a lo material, dicen, yo no le perdono a fulano o a fulana, y así, no le perdoné hasta que se me muera, así dicen, ¿no? Pero en Cristo no. En Cristo tenemos que pedir perdón y aprender a pedir perdón. ¿Por qué? Porque cuando tú te apegas a las cosas materiales, tú te apegas a las personas, tú te apegas a tus hijos. Yo he entendido que todo lo que tengo no es mío. Así debes de entender tú que todo lo que tienes no es tuyo. Y que así esté o no esté, o con ellos o sin ellos, o en cualquier circunstancia, por salud, por cualquier cosa, no vas a estar en cualquier situación donde se junte la familia. Y dicen, a veces están tristes los padres o las madres, porque no están todos. ¿Sí le ha pasado? Pero eso no te tienes por qué sentir triste, porque al final tú tuviste que saber que pues ya es mayor de edad y que ya, pues ya hizo su vida. Pero cuesta, pues sí, porque yo cuando estaba en una edad de joven con mis padres me costó entenderlo. Y ahora ya te vas a Puebla y era cerca, pues son 3 horas y media donde están mis padres. Entonces, de ir de mis padres donde están aquí, son 3 horas y media. Entonces, hoy, en esta semana, estaré viéndolos físicamente y pues, ¿qué quiero decir? Que ellos aprendieron, porque sí, mi madre lloraba cuando yo me iba a agarrar el carro, ya me hacía llorar, ¿no? Sí me pasó, lo sé, ¿no? Porque ella se apegó a mí y yo a ella, y pues yo era el mayor, de 9, imagínate, no, ya se va mi hijo. Y en lugar de que me diera aliento, se entristecía y lloraba, pues ya también yo lloraba y dije, no, mejor ya no voy. Así que por eso no terminé en el colegio militar. Estuve en el colegio militar, pero me iba a visitar a mi padre también. Entonces dije, no, pues estoy aquí para que esté triste y llorando, pues mejor me voy, ¿verdad? Bueno, fue una experiencia, ¿no?, que viví. Pero, ¿qué te quiero decir? Que no te debes de apegar, y debes de entender que si te dan regalos o no te dan en tu fecha de nacimiento, que naciste, no te debes de preocupar. Porque a veces sí nos preocupamos, hoy no, nadie se acercó, hoy ni siquiera me dieron ni compraron nada. Bueno, antes, cuando no éramos cristianos, debíamos hacer eso, pero ahora que estamos en Cristo, no debemos estar apegados a eso, pero ahora la pregunta es, bueno, si me dan, pues está bien. Y si no te dan, pues también. Creo que es mejor que oren que todo lo demás. Porque hay momentos que sí se puede y hay momentos que no se puede. Pero cuando siempre se acostumbra uno de que siempre te dan y cuando no, ahí viene el problema. Entonces, aquí Dios quiere que estés en libertad. Por eso dice en Mateo 7:27. Dice, y descendió, San Mateo capítulo 7, versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dijeron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue en grande su ruina. En pocas palabras, nosotros vemos aquí cómo está narrando que la lluvia, los ríos y los vientos, con ímpetu contra aquella casa y cayó. En pocas palabras, lo que nos está diciendo el Señor, que nuestras emociones y apego estén en la roca que es Cristo, para que sí, estando en la roca que es Cristo, pues no, así venga lo que venga, aires, tempestades, tormentas, desiertos, pruebas, luchas, tribulaciones, lo que está pasando en el mundo, no nos debe de entristecer, ni porque nuestra llenura no está ahí, nuestra llenura está en Cristo. Nuestro apego está en Cristo, nuestra confianza está en Cristo. Por eso te das cuenta que cuando tú buscas a Dios y vienes a escuchar palabra de Dios y vas a tu casa, te vas confiado cuando todos están desesperados, o están viendo la televisión, o están en el cine,
o salieron de vacaciones, pero después todo ese dinero que llevaron, pues lo prestaron y después vienen con problemas cargados, que andan buscando a sus ídolos de yeso, de metal, de cristal, de papel, andan visitando los brujos, andan visitando el tarot, la cuija, etcétera. Viene un actor, viene un artista, viene un político, se van allá según ellos para distraerse de sus problemas, de sus cargas, de sus necesidades, de todo lo que están pasando, pero vienen a su casa y están igual, vacíos, porque el único que nos llena es Jesucristo, porque el único que no nos discrimina es Jesucristo, porque el único que verdaderamente nos ama es Jesucristo. Por eso siempre he dicho, si tú pones a Cristo en primer lugar, estás calificado para adquirir todos los bienes que llegan por añadidura y bendiciones. Pero si tú no entiendes esa parte, pues tendrás problemas en el sentido de saber que si en el trabajo te corren, ¿quién te va a consolar? ¿El psiquiatra, el psicólogo, tu padre, tu madre? No, te va a consolar es Cristo. Sí, entonces, así, etcétera. Los jóvenes en su escuela, si yo mi hija veo que pues llevaba antes buenas calificaciones, pasó este proceso y pues le costó y pues llevaba 6, y luego 10 y luego 8 y le dije, no te debes de preocupar, yo no soy de esos hombres que exijo tal, pero sí cuenta en el sentido de entrar a otro lugar, a otro nivel de escuela, pero al final no es eso. Para mí es que tú lo sepas defender y aprender y aplicar. Eso basta. Porque hay muchos que llevan puro 10 y no salen su carrera, ni siquiera terminan una carrera técnica. Y el que iba a panzazo, que llevaba puro 6, por eso no hay que presionar a nuestros hijos, yo soy el primero, sino que échale ganas. Mira, hay solución, no hay obstáculo, tenemos a Dios, Él va a abrir la puerta, Él te va a dar la sabiduría, Él va a dar la inteligencia para hablar con el maestro. Entonces eso tenemos que enseñarles, porque los presionan allá, luego los presionamos nosotros, y entonces ¿quién nos va a entender o comprender? Entonces nosotros debemos de saber que si lleva un 6 no es porque sea mediocre o porque no haya puesto atención, no. Debemos de quitar eso, porque esas enseñanzas que en lugar de ayudar a los jóvenes nos ayudan a dejar la escuela o pues ¿cómo te diré? A salirse de la escuela. Y también ellos deben de saber que también tienen sus obligaciones y deberes, así como nosotros, para que vayan a aprender a ser solucionadores de problemas apegados a Cristo, no apegados a mí. Yo digo a mi hija, yo te puedo ayudar en algo, pero no te quito esto, te ayudo a resolverlo, te pongo el ejemplo, pero yo no lo puedo estar haciendo cada rato, porque en lugar de hacerte un bien te voy a hacer un mal. Te vas a pegar a mí y cuando no esté, ¿qué vas a hacer? Vas a estar llorando. Entonces hay que enseñarles a depender de Dios, a buscar a Dios, a que nunca se aparten de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la palabra que nos trae hoy el Señor es que tú, para que no sufras dolor, rechazo, resentimiento, tristeza, melancolía, debes estar en Cristo, tus emociones y tu apego. Y estar contento con todo lo que tienes y no tienes. ¿Por qué? Porque así yo también sé que mis hijos tarde o temprano, cuando llegue el momento, pues no van a estar conmigo. Entonces, de una vez tengo que entender que todo lo que tengo es prestado y que va a partir y que también no sé si ellos primero, yo. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar apegados a Cristo. La gloria es para el Señor. Esta es la palabra que nos trajo Dios en este día, en este miércoles. La gloria es para el Señor.